Me diagnosticaron la enfermedad Steiner con 16 años y bueno, a mí me afecta a las manos, lo tiene muy poca gente, solamente 4 personas. Yo trabajaba en Lerchaña. Fui a visitar a mis padres y al volver otra vez a trabajar tuve un accidente contra un tráiler. Me rompí las rodillas, los fémures, la cadera, no tengo rótula, la mandíbula por 3 sitios, 2 coágulos de sangre en la cabeza y ha cambiado mi vida por completo. Soy la madre de Maitane Sibón. Mi hija tiene una discapacidad intelectual, tiene 23 años y resulta que me recomendaron médicos que tenía que hacer algún deporte adaptado. El hacer el deporte y practicar el deporte, todos lo vivimos. Afecta de una manera tremenda al bienestar en general. Trabajamos para que todas las personas puedan beneficiarse de la práctica de actividad física en igualdad de condiciones y siempre desde una perspectiva inclusiva. Lo que se trata de llevar a cabo con este proyecto es que todos seamos más iguales, no más diferentes. Es que por propia filosofía el deporte no puede discriminar por capacidades de movilidad diferentes. Todos tenemos una capacidad de movilidad diferente, todos. Estoy mucho mejor y me siento integrada, me llevo muy bien con mis compañeras, me lo paso genial y estoy feliz. Que te ayuda a seguir hacia adelante. Te crees, estás mucho mejor haciendo deporte, mucho mejor. ¿Qué hace el deporte, la práctica deportiva y el deporte? Ayuda a mejorar la convivencia entre unos y entre otros, entre personas con y personas sin discapacidad. Talde honetan, gaitasun intelektual urriko pertsonekin lan egiten dugu. Ariketa fisikoa egiteak onura ekartzen ditu, bai psikologikoak, bai fisikoak. Y más inclusiva es de todos y de todas, para todos y para todas, con todos y con todas. Pero claro, para poder llevar a cabo todo ese proceso es necesario que haya asesoramiento, que haya apoyo. Necesita promoción, y promoción permanente y constante. Cumplí mi meta, que era lo que quería, y estoy encantada de la vida. Gaistus Sport, si no existiese, habría que inventarlo. Habría que fundarlo de nuevo, o hacerlo. Yo creo que Gaitusport es como la inclusión o como la historia interminable. Es un proyecto que está en un proceso inacabado, o sea, que se está construyendo y que se está mejorando. La valoración ha sido positivísima y yo creo que bueno, no es que haya sido positiva, es que lo vemos y lo vivimos a diario, que necesitamos pues que la sociedad y sobre todo la comunidad educativa cada vez sea más inclusiva. Y yo creo que este tipo de líneas son las que tiene que seguir el departamento. Que el deporte de verdad es un derecho, eso es lo que nos falta. Lo es, porque lo dice la ley, pero que lo tengamos asumido como tal derecho es quizás lo que nos falta de verdad. Cuando estaba en el hospital me decían que no iba a poder andar ni tener hijos, pues ando y tengo 2 niños. El deporte para mí ha sido maravilloso porque he sido siempre una deportista. Tenemos que hacer entre todos una sociedad más inclusiva. Y mi siguiente reto, spinning.